Hola a todos, en esta segunda edición del curso de calidad en endoscopia voy a hablar del diagnóstico y detección del cáncer gástrico precoz. La charla la voy a dividir en los siguientes puntos: introducción, conceptos básicos, cáncer gástrico precoz, consejos para detectarlo y haremos unas conclusiones. El cáncer gástrico globalmente es el quinto en incidencia y el tercero en mortalidad. Su pronóstico a 5 años en fases avanzadas es malo, con una supervivencia inferior al 30%. Pero esto cambia cuando hablamos específicamente del cáncer gástrico precoz. Este cáncer es curable, como demuestran los estudios japoneses en los que la resección endoscópica tiene unas tasas de curación superiores al 95% a los 5 años. Sabemos que la endoscopia es la herramienta clave para la detección de las lesiones de cáncer gástrico, de atrofia y metaplasia intestinal, como recomiendan las guías europeas, en concreto la última del año 2025, la guía MAPS 3. La endoscopia es el método de cribado de cáncer gástrico en países de alta incidencia, en países orientales como en Japón y en Corea. En estos países, el diagnóstico en fase precoz del cáncer es del 50 a 60%. En nuestro medio, el riesgo es más bajo de incidencia de cáncer gástrico. No obstante, el cáncer gástrico precoz solo se detecta entre el 2,8 o 15,3% de todos los diagnósticos de cáncer gástrico. El cáncer gástrico es muy difícil de diagnosticar por muchos motivos, entre los que se encuentran la inflamación basal que tiene el estómago, el predominio de lesiones deprimidas en comparación con el colon, por ejemplo, y la baja prevalencia de estas lesiones limita el reconocimiento y el entrenamiento para la detección. Bueno, pasamos ahora a los conceptos básicos. En este esquema les enseño el epitelio glandular normal, concretamente del epitelio glandular fúndico. Vemos aquí un esquema de cómo se configura la glándula gástrica. Una parte superior en la que se encuentra el epitelio foveolar, que protege el fondo de la glándula de las secreciones de ácido gástrico. El cuello de la glándula, que es donde se va a encontrar la zona de proliferación. Esta zona tiene mucho interés para entender la fisiopatología del cáncer gástrico. Y el fondo de la glándula se encuentra la glándula gástrica propiamente dicha. Cuando se produce la infección por Helicobacter pylori y la cascada de Correa avanza, se desemboca en la metaplasia intestinal. Y aquí les muestro un esquema de cómo se configura la metaplasia intestinal. Se reemplaza el epitelio glandular normal por un epitelio metaplásico constituido por células caliciformes. En la base, como vemos en el esquema, se encuentra la zona de proliferación celular, la zona más profunda de este epitelio. Y las glándulas gástricas tendrán una configuración, una apariencia diferente en función de dónde se encuentren. Las glándulas gástricas situadas en el antro son las glándulas pilóricas, las localizadas en el cuerpo son las glándulas corporales o fúndicas, y las localizadas por debajo de 1 o 2 milímetros de la unión esofagogástrica son las glándulas cardiales, que también tienen una configuración parecida a las glándulas pilóricas, en ribete o en cepillo. Vamos a pasar ahora a las imágenes donde vamos a aplicar estos conceptos básicos en fotografías endoscópicas reales. A continuación les voy a mostrar imágenes de un estómago sano, es decir, un estómago sin antecedente o infección actual por Helicobacter pylori. Esta imagen es una imagen de antro en la que vemos una mucosa normal de una coloración
normal, en una superficie sin irregularidades, lisa, brillante. Pasamos ahora al cuerpo gástrico. En su porción alta, visto desde anteversión, vemos en esta imagen muy bien cómo se disponen los pliegues gástricos en curvatura mayor. Son pliegues normales, no son tortuosos, no se encuentran edematosos, estrechos. Son unos pliegues gástricos normales y una mucosa corporal normal. En esta imagen tomada en retrovisión gástrica vemos el fundus y el cuerpo, pues con las mismas características mencionadas, pliegues gástricos tanto en curvatura mayor como en curvatura menor, una coloración normal, sin signos de atrofia, sin patología. En esta foto, capturada en anteversión en porción alta de cuerpo gástrico, cerca de la cara anterior podemos ver un punteado rojizo que no nos ha de confundir con que sea eritema. Este punteado es normal y se trata de las vénulas colectoras. Las vénulas colectoras son unos vasos sanguíneos situados en la parte más profunda del epitelio gástrico, del epitelio fúndico, a las que drenan los capilares de la superficie de la glándula. Las vénulas colectoras indican que no hay inflamación ocasionada por el Helicobacter pylori. Por lo tanto, es un marcador muy importante para poder descartar de que el paciente tenga infección por el Helicobacter. Pero para la lectura, para determinar la disposición regular de vénulas colectoras, es necesario examinar la curvatura menor más próxima al antro, dado que la infección por el Helicobacter se genera primero en el antro y luego va subiendo. De tal manera que si encontramos RAC, podemos decir con una capacidad diagnóstica del 95% de que nuestro paciente no tiene infección por el Helicobacter pylori. Ahora les voy a mostrar imágenes endoscópicas de un paciente con una infección aguda por Helicobacter pylori. En esta primera imagen vemos parte de antro e incisura, fundamentalmente porque les quiero mostrar que en comparación con la anterior no hay vénulas colectoras. También es destacable la presencia de eritema, que también es un signo de infección por el Helicobacter pylori. En esta imagen, en retrovisión gástrica, vemos también el cuerpo con signos patológicos. Vemos la presencia de cambios en el patrón de superficie del estómago, del área gastrae. Vemos la presencia de esas líneas que marcan edema de la mucosa gástrica. Y también si nos acercamos también podemos ver puntitos rojos, que también son un signo de infección por el Helicobacter pylori. En esta fotografía, tomada en anteversión en estómago, en cuerpo, también vemos los signos que he mencionado: edema de la mucosa gástrica y puntos rojos, en los que la biopsia confirmó la infección por el Helicobacter pylori. Otros signos también destacables de infección aguda por el Helicobacter pylori son el edema y la tortuosidad de los pliegues gástricos y la presencia de moco pegajoso. Cuando la infección por el Helicobacter pylori se mantiene en el tiempo, se produce la cascada de Correa: gastritis crónica superficial, gastritis crónica atrófica y metaplasia. En esta imagen de antro vemos signos de atrofia, en la que la mucosa pierde ese brillo, se produce palidez y vemos mejor el patrón reticulado de los vasos sanguíneos. Esto es un signo de atrofia moderada. En esta fotografía tomada en cuerpo podemos seguir viendo atrofia no solo en antro, sino también en cuerpo.
Vemos claramente el adelgazamiento de la mucosa con palidez, pudiendo ver los vasos situados por debajo de la mucosa. Y en retirada en cuerpo gástrico vemos claramente la ausencia de pliegues gástricos tanto en curvatura mayor como en curvatura menor, y también vamos a ver la presencia de estas lesiones sobrelevadas más blanquecinas, que son focos de metaplasia intestinal. Con esta imagen con NBI podemos ver estos focos de metaplasia que tienen un cambio de coloración con respecto a la mucosa normal y tienen una superficie vellosa. Al examinar con NBI en antro, en este estómago, podemos ver zonas con un cambio de coloración gris azulada, que también son zonas de metaplasia intestinal. En la mucosa de antro, si nos acercamos con NBI más la capacidad de enfoque que tiene el gastroscopio 1500, podemos observar mejor la metaplasia. En esta imagen podemos ver una zona de tejido glandular de antro normal, en ribete, en cepillo, y luego en la zona derecha vemos un cambio de coloración que, si tuviéramos la capacidad de magnificación real, podríamos ver las crestas azules, que es un signo descrito por Uedo, que tiene una alta sensibilidad y especificidad superiores al 90% para el diagnóstico de metaplasia intestinal, que esto fue confirmado con las biopsias que se tomaron. Para describir correctamente el cáncer gástrico precoz es necesario usar la clasificación macroscópica. En este esquema les enseño la clasificación japonesa, que es la que más tarde se convertiría en la clasificación de París, que es la que unifica la clasificación para todas las neoplasias gastrointestinales precoces. En esta diapositiva les muestro la clasificación del carcinoma gástrico de Nakamura y Sugano. Es la clasificación de la Sociedad Japonesa de Cáncer Gástrico. No es la que usamos en países europeos, pero la muestro porque tiene un gran interés didáctico, porque separa el cáncer gástrico diferenciado del indiferenciado, que tienen características endoscópicas diferentes. El carcinoma mucinoso es necesaria una evaluación histológica para determinar si es diferenciado o indiferenciado. Bueno, con respecto a la histogénesis del cáncer gástrico diferenciado, tenemos que recordar la imagen de metaplasia que les enseñé en anteriores diapositivas. Como les dije, en la zona más profunda del epitelio del metaplásico se encuentra la zona de proliferación. Esta zona de proliferación se puede descontrolar, es ahí donde se genera el cáncer y es donde se origina la lesión, generalmente como una lesión deprimida. También puede generarse lesiones elevadas, pero generalmente como deprimidas. Y en los bordes de esta proliferación, el epitelio metaplásico, su parte por debajo, se produce una inflamación reactiva por un infiltrado celular inflamatorio. Para detectar cáncer gástrico precoz hay que tener en cuenta tres cosas. La primera, ¿cuál es la relación con la mucosa basal de la sospecha de la lesión que hemos encontrado? ¿Cuáles son los hallazgos en la superficie de la lesión? ¿Y cómo son los márgenes de dicha lesión? Con respecto a la relación de la lesión con la mucosa basal, tenemos que determinar ante qué tipo de estómago nos encontramos. ¿Se trata de un estómago sano o se trata de un estómago con signos de atrofia, metaplasia o de antecedentes por infección por Helicobacter pylori?
Si se trata de lo segundo, pues debemos buscar el cáncer gástrico de tipo diferenciado. Entonces, siguiendo la cascada de Correa, sabemos que la atrofia, la metaplasia, empieza en el antro y asciende hacia arriba, como vemos en el esquema que les muestro. En esta zona de riesgo, la zona atrófica y o metaplasia, debemos de buscar dos perfiles de lesión, o una depresión rojiza o una elevación plana blanquecina o de un color similar a la mucosa circundante. El siguiente paso va a ser determinar cómo es la superficie de la lesión. Signos sospechosos de que sea un cáncer gástrico precoz atendiendo a su superficie son la morfología irregular, es decir, que la lesión no es simétrica, que tenga cambios en la estructura en la superficie, que comparativamente con la mucosa de alrededor la superficie sea irregular, tenga un aspecto granular, sea diferente a la mucosa de alrededor. Que haya un cambio en la coloración, aquí destacamos el color rojo. Un cambio rojizo es significativo de que pueda ser una lesión neoplásica. Y que tenga un sangrado espontáneo, especialmente a la insuflación o a la irrigación con agua. El último paso es la evaluación de los márgenes de la lesión sospechosa para cáncer gástrico precoz. Y en este apartado es importante saber que el cáncer gástrico invade la mucosa sana. Y esta invasión es muy definida. De hecho, es lo que vemos en endoscopia con magnificación y NBI, la línea de demarcación. La invasión del margen la hemos de imaginar como los mordiscos que produce la oruga en una hoja. Para el cáncer gástrico diferenciado, la morfología de esta invasión recuerda a las púas de un rosal. Vale, ahora vamos a aplicar todo lo que les he explicado en imágenes endoscópicas. Les muestro ahora las imágenes de una paciente de 70 años con antecedentes de una gastritis crónica, de una enfermedad ulcerosa péptica y de una fístula gastroentérica, como vemos en la imagen. Se realiza la gastroscopia porque en una endoscopia previa se tomaron biopsias de una lesión sospechosa que resultaron ser un carcinoma gástrico. En esta imagen de antro podemos ver signos de atrofia significativo y sobre esta atrofia podemos ver una lesión que voy a remarcar con un círculo amarillo. Es una lesión localizada en la cara anterior de antro. Como podemos ver, existe un cambio de coloración de la mucosa más enrojecido y una depresión, y podemos ver alrededor de esta depresión una pequeña elevación. En esta exploración se tomaron biopsias periféricas de la lesión para poder delimitarla. Biopsias que fueron negativas para malignidad. Se procedió a realizar tratamiento con disección submucosa endoscópica sobre la lesión. Estas imágenes son fotografías tomadas justo antes del procedimiento con un gastroscopio 1500. El uso de índigo carmín es de gran utilidad para ayudar en la caracterización de las lesiones. Es un colorante de contraste y que resalta las diferencias de morfología y de coloración. Vemos en esta imagen cómo se resalta el enrojecimiento por la inflamación reactiva en la periferia de la depresión y también se resalta la depresión.
podemos ver claramente cómo son los bordes de la lesión, que recuerdan, como dije, a las púas de un rosal o al destello de una estrella. Previo a la disección es de gran utilidad el uso de NB Imagen Enfoque para poder identificar bien la línea de demarcación, que es la línea, como vemos en esta imagen, se puede ver que es la que separa el tejido canceroso del tejido no canceroso. Tras delimitación de los márgenes, se procedió a realizar la disección con sus fases de marcaje circunferencial, corte mucoso, disección hasta completarla. Se fijó el espécimen en corcho referenciando el lado oral y comprobando la resección en bloque. Estas son las imágenes de anatomía patológica del caso. Agradezco a la doctora Isabel Betancor por haberme dado las imágenes y por su colaboración. Esta imagen está tomada bajo aumento, pero podemos ver claramente la morfología deprimida de la lesión y la presencia de una gran celularidad que destruye el epitelio glandular normal. La lesión no se encuentra por debajo de la muscularis mucosa y por lo tanto se trata de un carcinoma intramucoso. En este corte histológico, a gran aumento, les muestro una imagen similar a la diapositiva de la histogénesis del cáncer gástrico precoz. Podemos observar un foco de adenocarcinoma intramucoso sobre un área de metaplasia intestinal completa. El adenocarcinoma intramucoso, con hipercelularidad y atipia, destruye el epitelio situado en la superficie. En este corte histológico, en la superficie de la lesión, en su porción central, se puede observar la presencia de estructuras tubulares irregulares, aglutinadas, distintas en tamaño, con atipia nuclear, con un diagnóstico final de adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado. El análisis histopatológico fue de adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado de un tamaño de 20 por 17 milímetros, intramucoso, con márgenes negativos e infiltración linfática y vascular negativos. Esto, acorde a las guías europeas y japonesas, es una resección curativa. En esta diapositiva les enseño las zonas de riesgo en las que el cáncer gástrico puede pasar inadvertido. Estas zonas son la curvatura menor encardia. En esta zona es importante acercarnos bien en retrovisión gástrica. La curvatura mayor de cuerpo. Es importante realizar una adecuada insuflación para ver bien entre los pliegues gástricos. La parte posterior de incisura angularis. Esta zona hay que evaluarla bien y con detenimiento durante la retrovisión gástrica para observar la incisura. Y la otra zona de riesgo es el antro durante la peristalsis. El movimiento puede dificultarnos la visión de la mucosa, por lo que es importante detenernos más en esta región. Para concluir, la detección del cáncer gástrico precoz en Occidente es baja. Es fundamental conocer la cascada de Correa y reconocer los cambios en mucosa atrófica y metaplásica. La calidad endoscópica debe cuidarse. Lesiones deprimidas sospechosas sobre una gastritis atrófica metaplásica requieren biopsia. Y es esencial un compromiso del endoscopista para mejorar y correlacionar su diagnóstico endoscópico con el diagnóstico histológico final. Por último, quiero expresar mi sincero agradecimiento a la Fundación Mafre Canarias por haberme concedido la ayuda económica que hizo posible mi estancia formativa en el National Cancer Center de Tokio, en Japón, durante 18 meses. Es un centro de prestigio mundial en el tratamiento del cáncer y en particular en la endoscopia gastrointestinal.
Durante este tiempo tuve la oportunidad de profundizar en los fundamentos del diagnóstico del cáncer digestivo precoz y de formarme en la técnica de disección submucosa endoscópica, tutelado por maestros japoneses. Ha sido una experiencia inolvidable y un verdadero sueño conocer una cultura tan fascinante como la japonesa, cuyos valores, disciplina, orden y perseverancia en el trabajo bien hecho explican la excelencia alcanzada en esta especialidad, valores que me gustaría ver crecer también en nuestro centro. Muchas gracias por su atención.